Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Pues bien, estamos ya muy avanzados en el tiempo pascual. El tiempo pascual tiene 7 domingos, como ustedes bien saben, y este domingo ya es el 6º. El próximo en nuestro calendario colombiano será la fiesta o la solemnidad de la Ascensión del Señor. En el antiguo calendario, recuerden ustedes, que es el de la Iglesia Universal, la fiesta o la solemnidad de la Ascensión era el jueves después del 6º domingo de Pascua, de modo que en el antiguo calendario el próximo jueves sería celebración de fiesta, era también día de asueto para estudiantes y trabajadores, pero con la reforma del calendario se pasaron las fiestas de semana, casi todas, al domingo siguiente. Por eso este domingo es el 6º de Pascua y el domingo próximo, el 7º de Pascua, será la solemnidad de la Ascensión del Señor. El tiempo pascual es uno de los grandes, el primer ciclo litúrgico, el más importante de todos. Gira alrededor de la gran fiesta de Pascua, el Triduo Pascual, la muerte y resurrección del Señor. Antes del gran Triduo Pascual está el tiempo de Cuaresma, que abarca precisamente desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Son 40 días de preparación. Hay 5 domingos de Cuaresma, más el domingo de Pasión o de Ramos. Y finalmente, después del Triduo Pascual, están los 7 domingos de Pascua, que terminan el día 50, es decir, el día de Pentecostés. Pentecostés significa en griego 50. El día de Pentecostés es el día 50, es decir, número 50 después de la fiesta de Pascua. Estamos pues ya en la recta final del tiempo pascual. Todos los domingos hay 3 lecturas para la liturgia de la Eucaristía. En tiempo pascual las lecturas son tomadas de los Hechos de los Apóstoles, la primera, del libro del Apocalipsis, la segunda, y la tercera generalmente del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. También pues este domingo, 6º de Pascua, las lecturas provienen de esas fuentes. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículos 1 y 2, y luego del 22 al 29, dice de esta manera: En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se hacían circuncidar como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta: Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas,
que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis carne ni animales estrangulados, y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Amables oyentes, este texto de Hechos en el capítulo 15 cuenta, o mejor dicho, conserva recuerdos de un acontecimiento muy importante en el cristianismo naciente. Esto que se cuenta aquí debió ocurrir por allá en el año 49, imagínense ustedes, es decir, 19 años después de la muerte de Jesús. Y nos hace sabedores, pues, de problemas que se vivían ya en el cristianismo de esa época. No problemas de los cristianos con la gente de afuera, concretamente con los judíos en Jerusalén, no, sino problemas internos de los cristianos entre sí. Para nosotros hoy en día es evidente que estas noticias, pues aunque diría yo, no son muy agradables, sin embargo son consoladoras. Sabemos pues que los cristianos en la iglesia han tenido problemas desde el comienzo. Desde el comienzo la iglesia no ha marchado, diría yo, como una unión fraternal donde todos cogidos de la mano piensan lo mismo y sienten lo mismo y dicen lo mismo. Así debería ser, pero lamentablemente, como acabamos de escuchar, ni es así, ni fue así desde el comienzo. ¿Por qué? Porque, fíjense, el hecho del cristianismo surge de la actividad de Jesús de Nazaret. Jesús estuvo en contacto con algunos hombres y mujeres, y después de la muerte de Jesús, este grupo de hombres y mujeres tuvieron, y así lo interpretaron ellos de parte de Dios, una experiencia maravillosa que les hizo comprender que Jesús el crucificado, el que había estado junto a ellos, el que ellos habían escuchado, el que se había comportado como el portavoz de Dios, el heraldo de su reino, y había hecho a favor de los pobres y desposeídos obras maravillosas, que ese Jesús vive después de la muerte. Eso fue lo que ellos comprendieron. Dios les dio a ellos esa experiencia, y ese grupo de hombres y mujeres entonces se entusiasmaron en forma tal que empezaron a comunicar su experiencia, a recordar a Jesús, a formar alrededor de sí un grupo, a ampliar el grupo que ya había hecho Jesús, a ampliarlo, y lo fueron ampliando lentamente. Y una cosa muy interesante, a partir de lo cual ustedes van a comprender el pedacito que hemos leído hoy del libro de los Hechos. Fíjense, ellos empezaron seguramente, o siguieron en Galilea la obra de Jesús. Algunos estaban en Galilea. Por tanto, la gente de Galilea siguió trabajando después de esa gran experiencia, llamémosla concedida por Dios, de la vida de Jesús más allá de la muerte. Ellos también se radicaron en Jerusalén, concretamente un grupo muy importante, constituido por Jesús, llamado el grupo de los 12, San Pablo los menciona, y Dódeca, así se llamaban, y todos los evangelios en una forma u otra mencionan el grupo de los 12, así se les llamaba. El hecho de llamarlos así indica que era un grupo bien determinado, cerrado en sí mismo, eran 12, y era tan importante el grupo que fíjense ustedes, cuando uno de ellos defeccionó, concretamente Judas el Iscariote, los demás discípulos, los demás de los 12, sintieron la necesidad de reemplazar a Judas para completar el grupo, para completar el número. El número era simbólico, es decir, el número indicaba, digámoslo así, la renovación del pueblo de Israel. Ellos eran como los representantes del antiguo pueblo de las 12 tribus. El programa de Jesús había sido reunir las ovejas dispersas de Israel. Así lo dice Jesús a sus discípulos en el discurso que les dirige según Mateo capítulo 10. Por tanto, cuando los 12 son conformados y cuando después de la muerte de Jesús ellos en Jerusalén asumen, diría yo, la dirección de el grupo, de los nuevos que entraban al grupo, ellos, digámoslo así, con su mismo número de 12, aparecían como el Israel nuevo, o el verdadero Israel que se constituía. Ya en ellos empezaban pues a reunirse las ovejas dispersas de Israel, que es lo que Jesús se había propuesto. Pues bien, pero resulta que en Jerusalén
y seguramente también en otras partes, no solamente había judíos nacidos en Palestina que hablaban arameo, sino que también habían judíos que venían de fuera de Palestina, que habían estado por tanto muy de cerca en contacto con la cultura griega. También en Jerusalén había entrado la cultura griega y había invadido muchos ámbitos del pueblo judío. Había judíos ya, digamos, bien marcados por el helenismo. Prácticamente toda la cultura judía después del siglo III antes de Cristo quedó marcada por el pensamiento y cultura helenistas. Pero concretamente, sabemos muy bien eso, en Jerusalén judíos que no habían nacido en Palestina, cuya lengua materna ya no era el arameo, como el del resto de los judíos de Palestina, sino el griego, se hicieron cristianos. Aceptaron el mensaje predicado por los 12, los cuales eran encabezados por Simón Pedro. Y entonces empezaron a formar parte de la comunidad. Pero como creció el número de estos cristianos de habla griega, el libro de los Hechos de los Apóstoles los llama, digamos sabiamente, los helenistas. La palabra helenista viene de la palabra griega Hellas, que significa Grecia. Helín es griego. Heleni significa griega. Ahí están los nombres que usamos en castellano, Helena y Heleno. Hay un cantante argentino que tiene el nombre de Heleno. Entre varones es muy escaso quien se llame Heleno, pero todavía existe. Yo recuerdo, estando yo muy jovencito, jugaba un jugador de fútbol brasileño que se llamaba Heleno da Freitas, y el famoso Heleno, cantante argentino. Pues bien, los helenistas los llama Lucas, eran cristianos de origen judío, pero de habla griega. Se hicieron pues cristianos, y como creció el número de los helenistas, entonces empezaron a reunirse aparte, para poder hacer, diría yo, sus reuniones en griego. Se entendían mejor ellos en griego entre sí que en las reuniones en arameo, donde estaba Simón Pedro, los 12. Pedro, desde el comienzo, parece que tuvo buen contacto con estos helenistas. El hecho de que Pedro era de Betsaida de Galilea, y Betsaida de Galilea era ya una población bien marcada por el pensamiento helenista, pertenecía a la tetrarquía de Felipe, un hermano de Herodes Antipas, que tenía su capital un poco más arriba de Betsaida, más al norte, en Cesarea. En fin, posiblemente Simón Pedro pues hablaba ya por lo menos algo de griego. Tenía un hermano, Simón Pedro, que se llamaba Andrés. El nombre de Andrés, hermano de Simón, es un nombre griego. También el nombre de Simón se usaba tanto en la lengua aramea como en la lengua griega. Por tanto, podríamos decir que Simón Pedro, queridos oyentes, era un hombre de dos culturas, pertenecía a los 12. Era un palestino, un judío, digamos, de Galilea. Pero, posiblemente él, pues, por su cultura, por su nacimiento, por su primera educación, por sus primeros contactos, digamos, estaba abierto a otras personas judías de habla griega. Pues bien, se formó en Jerusalén el grupo de los helenistas. Fueron perseguidos en Jerusalén, nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 6, y uno de ellos, el más importante, llamado Esteban, fue arrojado de una sinagoga, tirado al suelo, tal vez tirado por algún barranco, y luego agarrado a piedra hasta matarlo. Fue San Esteban, el protomártir, el primer mártir cristiano, uno de los cristianos helenistas de Jerusalén. Ante la persecución pues de estos helenistas, estos judíos de habla griega, entonces tuvieron ellos que salir de Jerusalén. En Jerusalén quedaron los cristianos de habla aramea, alrededor de los 12 y de Simón Pedro. Quedaron ellos. Pero los helenistas salieron de Jerusalén, y ellos no salieron, diría yo, a no hacer nada. Ellos se volvieron evangelizadores y transmitieron el evangelio fuera de las fronteras judías. En Samaria, por ejemplo, lo predicaron, en la región de los samaritanos, y más al norte todavía, en Siria, en Fenicia, en las ciudades de la costa, Tiro, Sidón. Por allí también lograron los helenistas comunidades cristianas. En Damasco, donde estaba Saulo, también allí lograron ellos formar una comunidad cristiana y llegaron a Antioquía de Siria, la capital de la provincia romana de Siria. Antioquía, una gran ciudad, una ciudad tan grande como Alejandría o como Éfeso,
que iban detrásito de Roma, donde había pues gobernadores de las grandes provincias romanas, Siria una de ellas. Pues bien, allí hicieron los helenistas con su trabajo una gran comunidad cristiana. Predicaron en la sinagoga de los judíos, muchos judíos de nacimiento y circuncidados ya y que practicaban la ley de Moisés, se hicieron cristianos. Pero también, y oído a esto, también había en esos grupos, digámoslo así, fuera de las fronteras de Palestina, había también personas que no eran judías y que ya estaban metidas o muy cercanas al judaísmo, algunas de ellas, por tanto, de raza helenista, es decir, griega, eran griegos, es decir, de habla griega y no judíos de nacimiento. Ellos ya eran prosélitos judíos, es decir, ya se habían hecho circuncidar y habían entrado a formar parte, que no eran judíos, que no se habían hecho circuncidar, pero simpatizaban con el judaísmo. Los llamaban los judíos temerosos de Dios, los temerosos de Dios. Pues bien, el éxito de los cristianos helenistas con prosélitos y temerosos de Dios fue muy grande. Y muchos de estos no judíos de nacimiento se hicieron cristianos, sin hacerse circuncidar primero y sin estar practicando todas las leyes de la Biblia, es decir, todos los preceptos rituales del judaísmo, tal como están, por ejemplo, en el libro del Levítico. Ustedes pueden leer el libro del Levítico y encontrarán allí una serie de mandatos que los judíos tenían que practicar, digamos, a ojo cerrado, con puntualidad. Pues bien, estos temerosos de Dios y otros no judíos fueron entrando a los grupos cristianos de los helenistas y eran recibidos, digámoslo así, como ciudadanos de primera clase, no de segunda clase. Y los dejaban participar en las reuniones y cuando partían el pan, es decir, cuando celebraban la Eucaristía, allí estaban también estos cristianos de origen griego, sin que estuvieran circuncidados, sin que los obligaran los cristianos a practicar los preceptos rituales de la ley de Moisés. Así lo hicieron. Fíjense, esto ocurrió en la segunda parte de los años 30 y a lo largo de toda la década de los años 40. Recuerden que las semanas pasadas leíamos nosotros un texto que nos hablaba de Pablo y Bernabé, que eran dos cristianos que trabajaban en la iglesia de Antioquía y que actuaron como apóstoles de esa iglesia y que hicieron misión en territorio de gente no judía. Pues bien, esta misma práctica de aceptar como cristianos a gente no judía sin imponerle la circuncisión de los judíos y sin obligarlos a cumplir la ley de Moisés, esta práctica se fue extendiendo y se fue generalizando en las fronteras fuera de Palestina. Pues bien, amables oyentes, bienaventurados estos helenistas que hicieron eso. ¿Por qué? Porque si los helenistas no hubieran tenido, diría yo, esa moción del Espíritu Santo para abrir las puertas de la iglesia, para predicar el Evangelio, para administrar el bautismo, para recibir en la Eucaristía, en la Cena del Señor, a gentes de origen no judío, sin hacerlos circuncidar y sin obligarlos a practicar todas las leyes rituales de la Biblia, fíjense, la iglesia como la conocemos hoy no existiría. Los cristianos seríamos, diría yo, un minúsculo grupo adjunto al judaísmo. Seríamos otra forma de judaísmo. Ellos fueron los que le abrieron al cristianismo un panorama universal. Pues bien, de este tema trata la primera lectura que escuchamos hoy. Ustedes ven todo lo que tiene uno que entender para poder captar el significado del mensaje. Resulta pues, dice la lectura que escuchamos ahora, dice que a Antioquía llegaron algunos de Judea, algunos de Jerusalén, y empezaron a inquietar a los cristianos de Antioquía, a decirles, vea cómo es que ustedes ya se hicieron bautizar, cómo es que ustedes están participando en las reuniones de la iglesia si ustedes no se han circuncidado todavía. No, ustedes tienen primero que circuncidarse. Jesús era circuncidado y todos los apóstoles también, y allá en Jerusalén estamos circuncidados todos. Ustedes tienen que circuncidarse como todos los judíos y ustedes tienen que cumplir puntualmente todas las leyes que manda Moisés en la Biblia. Eso les dijeron estos que venían de Jerusalén a los de Antioquía. Y entonces, claro, los de Antioquía se preocuparon mucho y saltaron a la palestra, sobre todo dos que ya conocemos,
Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé conocían la práctica anterior de la iglesia de Antioquía, y es que a los que no son de origen judío no los obligaban para ser cristianos a circuncidarse y a cumplir la ley de Moisés, las leyes rituales, digo yo, no los obligaban. Entonces Pablo y Bernabé defendieron en la iglesia de Antioquía y le dijeron a los que venían de Judea: no nos molesten con esas cosas, que eso no es así. Para ser cristiano no se necesita primero ser judío, no necesita uno circuncidarse, no necesita uno dejar de comer tal cosa y tal otra, eso es secundario. En fin, ustedes imaginan el alegato que se formó. Fue tan grave el problema que entonces la iglesia de Antioquía comprendió: esto hay que arreglarlo en la base. Este problema es tan serio que se está dividiendo la iglesia, porque parecería que los de Jerusalén piensan en una forma y nosotros aquí en otra. Entonces encargaron a Pablo y a Bernabé, y también a otros, que fueran a Jerusalén a conversar con los apóstoles. Es decir, la idea lucana es con los 12 que estaban en Jerusalén, los 12, particularmente con Simón Pedro, que era el más importante, que fueran a conversar el asunto con ellos. Y entonces van Pablo y Bernabé a Jerusalén a conversar el asunto. Fíjense, esto nos lo cuenta Lucas en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Pero si ustedes quieren ver y leer la versión que trae Pablo del mismo hecho, busquen la carta a los Gálatas capítulo 2. En la carta a los Gálatas capítulo 2, Pablo, digamos de propia mano, informa de ese viaje a Jerusalén, de la reunión que tuvo allí con los que llama aquí Lucas en Hechos, los llama los apóstoles, los presbíteros. Pablo los llama en general los hermanos, pero Pablo menciona en su carta a los Gálatas a 3 de ellos y los llama los que parecían ser columnas, es decir, los más importantes de la iglesia de Jerusalén, y los menciona en este orden: Santiago, el hermano del Señor, no Santiago hijo de Zebedeo, que ya había muerto años antes; Simón Pedro, es decir, Cefás, los dice Pablo en la palabra helenizada, aramea, con que nombraban al apóstol; y Juan. Santiago, Cefás y Juan conversaron pues Pablo y Bernabé, acompañados también por Tito, acompañaron con ellos, conversaron con ellos. Y Pablo dice que estos 3 que parecían ser columnas aceptaron el evangelio que predicaba Pablo, y por ello también la práctica misionera de Pablo y Bernabé, que era no obligar a los cristianos que no eran de origen judío a circuncidarse y a cumplir los preceptos rituales del judaísmo. En un pedacito, digamos que se omitió para la lectura de este domingo. La lectura de este domingo trae del capítulo 15 la introducción, luego se salta un pedazo muy importante y luego sigue con una conclusión. El pedazo importante que se salta a la lectura que vamos a escuchar este domingo cuenta que Simón Pedro intervino en la reunión con Pablo y Bernabé, intervino y prácticamente dio el principio. No podemos nosotros, cristianos, apóstoles, ahora obligar a los que vienen de otras naciones a cumplir una ley que nosotros mismos no hemos acabado de cumplir. No hemos podido cargar ese fardo tan pesado. ¿Cómo es que vamos a imponer a estos que vienen de una nación que no es la judía a circuncidarse y a cumplir esa infinidad de preceptos y de precepticos que trae la ley judía? ¿Cómo es que los vamos a obligar? Dice Simón Pedro: no, la salvación no consiste en circuncidarse uno y en cumplir esos preceptos de la ley, lo que les quiere decir Pedro. Con otras palabras, eso mismo cuenta Pablo en la carta a los Gálatas. Pero aquí viene una cosa que sí leímos este domingo, y es que a pesar de eso, pues había un problema para los judíos con los cristianos venidos de la gentilidad, es decir, que no eran de origen judío, que no se circuncidaban y no cumplían los preceptos rituales de la ley de Moisés. ¿Qué problema había? Que para los judíos, de esos grupos que ya eran cristianos, los no judíos, no circuncidados y que comían cosas que no eran permitidas en la ley de Moisés, eran impuros. Entonces, ¿cómo podía un judío que por la ley de Moisés es puro,
convivir y estar cerca de un cristiano que era, según la ley de Moisés, impuro. Se presentaba, por tanto, algo muy difícil para los cristianos venidos del judaísmo en relación con otros cristianos que no venían del judaísmo y que no cumplían esas normas de la ley judía. Y entonces, fíjense, así cuenta Lucas, se alcanzó un cierto consenso en la iglesia de Jerusalén. Lucas lo presenta como si también Pablo y Bernabé hubieran estado metidos en ese consenso. Sobre esto discuten mucho los historiadores. En todo caso, yo no voy a entrar en ese problema. En todo caso, salió de Jerusalén una carta llevada por dos personajes importantes, Judas y Silas, a la iglesia de Antioquía. Una carta en la cual, pues, Santiago, el hermano del Señor, que era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, junto con Cefas, es decir, con Pedro y con Juan, les mandaron una carta en que les encarecían cumplir tres cosas, tres cláusulas, para hacer digamos, fácil, para hacer posible el contacto de cristianos venidos del judaísmo con cristianos venidos de una nación distinta al judaísmo, es decir, cristianos de la gentilidad. Es la llamada cláusula de Santiago. Cláusula de Santiago. Fíjense cómo la cita aquí Lucas, que seguramente la conoció en su tiempo. Dice esto: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Oigan pues, a los de Jerusalén, encabezados por Santiago, por Cefas y por Juan y por todos los presbíteros de iglesia de Jerusalén. Oigan pues cómo se presentan: el Espíritu Santo y nosotros decidimos. Ustedes ven que la iglesia tiene o ha tenido siempre esa conciencia de lo que en ella se hace es respaldado por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que actualmente se nos dice en la iglesia, por tanto, no es nuevo. Es algo que ya usaban los de Jerusalén en esa época. Estamos en el año 49-50, imagínense, a 20 años de la muerte de Jesús. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, lo que sigue: no imponeros más cargas que las indispensables. Y estas son las cargas que les van a imponer. Primero, no contaminarse con la idolatría. Segundo, no comer sangre ni animales estrangulados. Y tercero, abstenerse de la fornicación. Ahí están las tres cláusulas. No contaminarse con la idolatría. Fíjense, en las ciudades del mundo griego de esa época, del mundo helenista, había muchos cultos y muchas religiones. Entonces sacaban la carne de animales sacrificados a los ídolos en cultos idolátricos, sacaban al mercado la carne a venderla. Y como era la carne que se vendía, cristianos la compraban y comían de eso. Pues les piden a los cristianos que cuando vayan a comprar carne se fijen muy bien que esa carne no sea de animales sacrificados en cultos idolátricos. Pablo no parece haber hecho mucho caso de esta primera parte de la carta de Santiago. Ustedes pueden leer eso en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. El segundo punto de la carta de Santiago decía que no comáis sangre ni animales estrangulados. Es decir, en la Biblia la sangre es un tabú. Tomar sangre es tomar la vida, por eso está prohibido en la ley de Moisés, según un tabú, digamos, antiguo de la humanidad, comer sangre. Los judíos no comen sangre, por eso cuando sacrifican un animal para la comida, lo sacrifican de cierta forma que la sangre no le quede adentro, es decir, lo degüellan. Yo aprendí, les digo de esto, de niño, aprendí cómo se hacía esto, porque a mi casa llevaban en el mercado cada semana un pollo vivo. En la época de mi niñez no había, digamos, lo que tenemos ahora, asaderos de pollos, que ya vienen los pollos preparados y helados y congelados, no, sino que había que comprar el animalito y matarlo en la casa. Entonces mi papá, que era judío, le enseñó a mi mamá cómo se mataba un pollo según la ley judía, la costumbre judía, la tradición judía, y era degollándolo. Lo ponían en la poceta de la cocina y con una cuchillita de afeitar le cortaban la garganta. Y el pollito entonces moría de anemia, se desangraba y luego lo preparaban. Así comen, así sacrifican los judíos animales. Es para que la comida, es decir, la carne no tenga la sangre adentro.
Por eso se dice, no comer sangre ni animales estrangulados. Cuando un animal se estrangula, como hacemos nosotros generalmente con los pollos, que los estrangulamos, es decir, les torcemos el pescuezo y nos comemos la carne con la sangre adentro, ese está prohibido en la ley judía. Pues bien, Santiago y compañeros de Jerusalén les piden a los cristianos que no son de origen judío que no hagan eso, que no compren carne por ahí de pronto que provenga de un grupo, de un culto idolátrico, que cuando vayan a sacrificar un animalito lo sacrifiquen degollándolo. Y tercero, que se abstengan de la fornicación. Sobre esto discuten los autores qué es la fornicación, pornía en griego. Algunos piensan que es de la fornicación en general, es decir, de ir donde mujeres por ahí de la calle, lo cual pues se hacía en la antigüedad y se hace ahora todavía, porque esa es la condición del reino animal que tenemos los seres humanos. En todo caso, algunos piensan que se trata de esa pornía, es decir, la fornicación, la prostitución. Otros dicen que se trata de matrimonios entre consanguíneos, que también era, digamos que en el mundo griego, en el mundo helenista era, digamos, digamos, se usaba más que en el mundo judío. De modo que estas son las tres cláusulas o las tres partes de la cláusula de Santiago, las tres prohibiciones. Así lo decretaron pues los de Jerusalén. Esto se regó por el mundo helenista. Pablo, por lo menos a la primera de las cláusulas, no le hizo caso, lo muestra él. No se sabe con certeza si Pablo conoció en Jerusalén cuando fue estas cláusulas. Algunos dicen que no, la mayoría. Otros dicen que, por tanto, que esta cláusula de Santiago fueron posteriores a la reunión de los apóstoles y presbíteros con Pablo y Bernabé en Jerusalén. Pues bien, después de este cuento tan largo que les acabo de narrar en la primera lectura, pasemos brevemente a la segunda. Es el libro del Apocalipsis. Dice: el ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas, custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y a occidente 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos, que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Esta visión del Apocalipsis es una visión consoladora. Les expliqué precisamente para explicar los textos en los domingos anteriores que el libro del Apocalipsis es un libro de consolación escrito en un momento en que los cristianos estaban padeciendo muchas dificultades. Algunos estaban muriendo. Por eso el visionario Juan, el profeta, ve cosas y las comunica a las iglesias, y lo más importante que ve son estas maravillas de la obra de Dios para ellos, la ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo. Recuerden que el domingo anterior decía el visionario que era como una novia adornada para el esposo, es decir, para que se produzca el matrimonio sagrado entre Dios y la iglesia, entre Dios y la humanidad. Ahora ya no se emplea la figura de la esposa que está adornada para el marido, sino que enviada por Dios venía a la ciudad pues trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Ustedes ven, son imágenes consoladoras y maravillosas. La ciudad era cuadrada, tenía por tanto 4 lados. En cada lado tenía 3 puertas, por tanto en totalidad 12 puertas. Y las puertas quedaban dirigidas a los puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Hay una palabra de Jesús que trae el capítulo 8 de Mateo o el capítulo 12 de Lucas, muy interesante. Se dice que de oriente y de occidente, del norte y el sur, vendrán a sentarse en la mesa del reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob.
Fíjense, esta ciudad es la santa ciudad de Jerusalén. Las puertas son 12 y llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Es decir, es el nuevo Israel. Dios congrega a Israel en la ciudad santa celestial que es Jerusalén, pero tiene puertas. Y por esas puertas, decía Jesús, van a entrar muchos, de oriente y de occidente, de norte y de sur, porque, fíjense, las puertas quedaban mirando a oriente, a occidente, a norte y a sur. Y las puertas tenían, o las murallas tenían 12 cimientos, y los cimientos tenían 12 nombres, los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Por eso les decía yo ahora, a los 12 los hace Jesús como la representación del nuevo y definitivo Israel, un nuevo y definitivo Israel simbolizado en la ciudad santa de Jerusalén, que tiene 12 puertas que se abrirán para recibir a los que vengan de oriente y de occidente, de norte y de sur. No hay templo en la ciudad. No se necesita templo porque el templo es Dios mismo y el Cordero. No necesita sol y luna que la alumbren porque la luz que la alumbra la da Dios mismo y la lámpara es el Cordero. Ustedes ven, es un texto poético muy hermoso que nos da a nosotros, digámoslo así, la certeza de dónde estamos. Estamos en la iglesia, que es precisamente la obra que Dios hace, abierta en primer lugar, o constituida en primer lugar por el Israel fiel y abierta a toda la humanidad. Y finalmente, queridos oyentes, el texto del Evangelio. Les he dicho que en el tiempo pascual casi siempre se toman textos del cuarto Evangelio, del Evangelio según San Juan. En el sexto domingo, pues ocurre exactamente eso. El texto fijado por la liturgia viene del cuarto Evangelio, concretamente del llamado discurso de despedida o discurso de la cena. En el cuarto Evangelio les expliqué con motivo de las lecturas del domingo pasado. En el cuarto Evangelio el discurso de la cena es muy amplio, muy amplio. En Mateo y en Marcos prácticamente el discurso de la cena es brevísimo. Después de la Eucaristía Jesús dice unas palabritas muy pequeñas o muy breves en que pone su vida, diría yo, en el horizonte del reino de Dios. Así lo hace en Mateo y en Marcos. En Lucas ya el discurso de la cena se amplía y en el cuarto Evangelio el discurso de la cena es, diría yo, la pieza, podríamos llamarla, de palabra de Jesús central y básica del Evangelio. De punto de vista del estudio crítico del texto, se sabe hoy en día con relativa certeza que el evangelista debió componer varios esbozos del discurso de la cena. Con uno de ellos quizá quería publicar su obra, pero parece que el evangelista faltó y quedaron sus discípulos. Y algún discípulo suyo no quiso que se perdieran los otros esbozos, es decir, que diferentes escritos del evangelista acerca del mismo motivo, del mismo hecho, se acumularan todos. Y entonces yuxtapuso diferentes esbozos del sermón de despedida y conformó un amplísimo sermón que va desde la mitad del capítulo 13, abarca el 14, el 15 y el 16 y termina en el 17 con una oración de Jesús. De esa manera se alcanza pues el discurso de la cena, un espacio más amplio que el propio sermón de la montaña de Mateo, que ya es también una reunión de una colección de diferentes elementos de la predicación de Jesús. Pues bien, por eso, fíjense, en el discurso de la cena se repiten los temas. ¿Por qué se repiten los temas? Por ejemplo, el tema del amor, o aquí el tema del Paráclito, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los temas estaban tratados en los diferentes esposos. Los diferentes esposos que hizo el evangelista trataban aproximadamente los mismos temas. Y cuando los diferentes esposos fueron coleccionados y reunidos para formar un gran discurso, entonces el discurso quedó con repeticiones. El texto tomado del capítulo 14 del cuarto evangelio, versículos 23 a 29, dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Tal vez la fórmula estereotipada de la liturgia
pues podríamos cambiarla por este domingo en esta otra, durante la cena de despedida, dijo Jesús a sus discípulos, pues para anotar el contexto básico donde está estas palabras, en la cena de despedida. En la cena de despedida, pues, dijo Jesús a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la del mundo. Que no tiemble vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que yo vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Fíjense, todos los temas que ustedes escucharon aparecen en otros puntos del sermón de despedida: el amor a Jesús, el guardar sus mandamientos, luego la promesa de que vendrá el Paráclito, el Espíritu Santo, también el que nos da la paz. ¿Por qué? Porque sus discípulos, ante la perspectiva inminente de su muerte, están tristes, han perdido la calma, están acobardados, y por eso les dice, no pierdan la calma, no se acobarden. A ustedes les conviene que yo me vaya, que yo vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Fíjense, todos estos temas, pues, que pertenecen a este pedacito que leímos del capítulo 14, aparecen en otros puntos del discurso. Ya les expliqué la solución que presentan la mayor parte de los exégetas de hoy a este problema, y es que el evangelista pues compuso el discurso en varias versiones y luego las diferentes versiones fueron juntadas y de esa manera aparecen repetidos los temas. Miremos un poco algunos de ellos. Tal vez el tema más interesante o más importante del pedacito es es el envío del Paráclito. Fíjense que ya estamos a 15 días de Pentecostés y siempre por esta época del tiempo pascual, el texto evangélico que nos presenta la liturgia menciona al Paráclito, al Espíritu Santo. Paráclito es un nombre propio del Espíritu Santo que le da el cuarto evangelista. Paráclito para el Espíritu Santo y aún para Jesús solamente ocurre en los escritos joánicos, en el cuarto evangelio y en la primera carta de Juan. Paráclito es un nombre griego, una palabra griega que tiene este significado. Para significa junto a, al lado de, y clito es del verbo griego kalin, que significa llamar. Por tanto, Paráclito es alguien que uno llama para que esté al lado de uno. Al lado de uno. Cuando hay un contexto judicial de juicio, ¿quién es el que lo acompaña a uno en un juicio cuando uno es juzgado? Es el abogado. Es algo así como el abogado defensor. Un paráclito, por tanto, en un contexto de juicio, es el abogado defensor. Uno es acusado y entonces uno encarga a un abogado, lo llama, venga, defiéndame. Y viene el paráclito y se coloca al lado de uno y entonces lo defiende a abogado, es decir, aboga por uno, es decir, trata de ayudarle a uno en el lío en que se metió o en que lo metieron. Paráclito. Ese término pues lo emplea solamente el cuarto evangelista para el Espíritu Santo, y en la primera carta de Juan, que es de la misma escuela del Evangelio, también se emplea Paráclito para Jesús. Os daré otro Paráclito. Se ve que ya, dice así la carta, se ve que Jesús ya es Paráclito. Pues bien, Jesús se va, fíjense, están en la cena de despedida, entonces Jesús no los va a dejar solos, Él vendrá en el otro Paráclito, Paráclito. Ese otro Paráclito lo llama él Topnefmato Agion, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre.
será quien nos lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Es decir, el Paráclito, el Espíritu Santo, ese poder de Dios, esa luz de Dios, esa fuerza de Dios en el corazón de los creyentes, en este caso de los propios discípulos en la cena de despedida, es en el fondo la nueva, la renovada presencia de Jesucristo con ellos. En esta cena estaba Jesús, digamos, físicamente presente con ellos, pero Él se va al Padre, Él se va a Dios. Ellos no deben entristecerse porque se va al Padre. Va a la casa del Padre a prepararles un lugar, dice Él, y cuando lo tenga preparado volverá y los llevará con Él, dice Él. Pero mientras que está en la casa del Padre y se ha ido, no los deja tampoco solos, no los deja huérfanos, les da su presencia espiritual. La presencia espiritual de Jesús en ellos es el Paráclito. Ustedes ven, ante esta concepción que supone aquí el cuarto evangelista, fíjense, es parecida a la que tiene Pablo. Por eso en algún punto Pablo puede identificar al Espíritu con el Señor. Y el Espíritu y el Señor, digámoslo así, están inmediatos al Padre. De ahí viene, fíjense, la necesidad de que el cristianismo hubiera meditado sobre esta triple realidad divina que son el Padre, el Hijo, es decir, Jesucristo, y el Espíritu Santo, y el cristianismo hablara de Santísima Trinidad. Pero este no es el tema de esta explicación, pero simplemente les quiero mostrar, digamos, qué razón tuvo el cristianismo para poder, digamos, reflexionar sobre el tema. Pues bien, ese Paráclito, el Espíritu Santo en ellos, es la renovada presencia de Jesús en ellos. Jesús ya no está físicamente con ellos, pero está el Paráclito. Y Él entonces va a marcar dentro de ellos una relación que jamás deben perder con Jesús. Es decir, Jesús, ese hombre que existió, ese hombre concreto que habló y que dijo, ese hombre concreto que vivió y que murió, ese hombre permanece siempre el punto de referencia básico e imprescindible. Por eso dice, Él será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho, todo lo que por acción del Espíritu Santo encuentren los discípulos de Jesús desde el comienzo hasta hoy. Todo lo que vayan encontrando será entonces enseñanza del Espíritu y será recuerdo que el Espíritu suscita en ellos de Jesús. Todo lo que la Iglesia encuentre por obra del Espíritu Santo es recuerdo de lo que Jesús dijo e hizo. Cuando, según el cuarto evangelio, Jesús el resucitado se apareció a sus discípulos que estaban en Jerusalén en la tarde del día de Pascua, encerrados en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús, dice el cuarto evangelista, los saluda como hacen todavía hoy los judíos, con el saludo de paz. Shalom Aleichem, paz con vosotros. Irini mitimón, se dice en griego. Irini es la palabra griega que en hebreo suena shalom, en árabe salam. Pues bien, es, diría yo, la comunicación de todos los bienes divinos, de la felicidad, de la alegría, de la plenitud. Shalom. El Imperio Romano era el dueño del mundo en esa época, en la época de Jesús. Toda la cuenca del Mediterráneo, todo lo que es el sur de Europa, desde el sur de España, prácticamente España entera, todo el sur de Francia y aún la Francia entera. La guerra de las Galias de Julio César había hecho la conquista de la Galia, es decir, de lo que hoy en día es Francia. Toda Italia, una buena parte del sur de Alemania, imagínense, hasta Colonia Agripina en el Rin, en el río Rin, en la Ruhrgebiet de los alemanes, ya tirándola al norte. La frontera sur era el Donau, el Danubio, todo lo que hoy en día es Yugoslavia, Grecia, Macedonia y toda el Asia occidental, Turquía, Siria, Palestina, todo lo que es el norte de Egipto, todo lo que es la región de Libia, de lo que hoy en día es Argelia, Marruecos y Túnez, todo eso era Roma. ¿Se dan cuenta ustedes hasta dónde había alcanzado Roma? El dominio de Roma, ¿saben cómo lo llamaban los romanos? Lo llamaban Pax Romana. La Pax Romana, la paz de Roma, se había pues posesionado de todo el mundo mediterráneo.
de todo Occidente, la Pax Romana. Y la Pax consistía pues en que los pueblos habían sido sometidos y se habían convertido en vasallos de Roma. Los dominaron. Y el nombre de la dominación era paz. Paz. Pax en griego, Shalom en hebreo. Oigan pues, escuchen lo que dice Jesús, que tiene, digamos, en el contexto del cuarto evangelio, en el ambiente político de la época, tiene, digámoslo así, su punta, pero bien aguda. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Roma dio la paz, posesionándose de los pueblos y dominándolos. Él da la paz, no como la da el mundo, simbolizado en el Imperio Romano. Él da la paz en otra forma. Él da la paz, pienso yo, precisamente con el don de su espíritu, cambiando profundamente las personas y transformándolas no por la fuerza y la violencia desde afuera, sino por un impulso interior suave que finalmente convence y edifica. No os la doy como la da el mundo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.